Diseño factorial fraccionado. Vamos a explicarlo con esta gráfica. Obviamente, esta temática es extensa, pero en virtud de el desarrollo del módulo, es una electiva, es claro que la temática a tratar debe limitarse por el tiempo, ¿no? Este diseño factorial fraccionado, específicamente el diseño 2 a la k-1, es con el propósito de reducir el número de réplicas que puedan o pueden existir en un diseño experimental, sobre todo en un diseño en donde el número de factores involucrados es grande. Cuando el número de factores involucrados es grande, es conveniente utilizar este diseño factorial fraccionado, porque repito, el objetivo final de este diseño factorial fraccionado es reducir el número de réplicas en el momento de desarrollar el experimento. Es claro para ustedes que reducir el número de réplicas implica la disminución de costos y tiempo en el desarrollo experimental. Veamos un ejemplo de dicho diseño experimental. En este contexto se maneja un experimento que se presentó en un artículo de la Quality Engineer. El señor Kilgo describe un experimento de un aceite. En ese aceite se presentan 5 factores. 5 factores. La presión, el factor A, la temperatura como factor B, la humedad del cacahuate, que es obviamente el fruto que se va a tomar, donde se va a extraer el aceite, es el factor C, la velocidad de flujo, factor D, y el tamaño de las partículas de dicho fruto, que es el factor E. 5 factores. La variable respuesta es el rendimiento del aceite, obviamente variable respuesta como Y. Los niveles que se van a aplicar en este experimento se presentan en la tabla. ¿Qué observan en la tabla? Se observan 2 niveles en cada uno de los factores. Por lo tanto, se trata de un diseño 2 a la K. Ahora bien, si se tomara una sola réplica en este experimento, o sea, cada celda o combinación que se establezca entre los factores solamente replicada una sola vez, implicaría mínimo 32 réplicas. El diseño fraccionado, que comúnmente se representa como 2 a la k-1, en este caso recuerden que k es el número de factores, que sería 5, por lo tanto sería un diseño fraccionado 2 a la 5-1, implicaría entonces que el diseño ya fraccionado 2 a la 5-1 no se tomaría 32 réplicas, sino la mitad de ellos, 16 réplicas. Es por ello que se dice que es un diseño un medio. 2 a la 5-1, es decir, 2 a la 4 serían 16 réplicas. Obsérvese que se pasó de un diseño de 32 réplicas, que es lo común para un diseño 2 a la 5, que es lo mínimo, a el mismo diseño 2 a la 5, porque igual no se ha eliminado ningún factor, pero
ya el número de réplicas se redujo a la mitad. Por eso, repito, la denominación de un diseño un medio. Esto es habitual. Uno espera que ese diseño, en este caso a la un medio, este diseño fraccionado 5 menos 1 a la un medio, para ser preciso, uno espera que el resultado obtenido deba ser similar o debe ser similar al resultado si no hubiese diseño fraccionado. Eso es lo que espera uno como ingeniero. Ah, en este caso, vamos a obtener, basado en este diseño, un concepto que se denomina alias. Alias, por lo general, es la mayor interacción o el efecto que genera la interacción mayor dentro del experimento. Recuerda que hay 5 factores. La interacción mayor en este caso es ABCDE. Ese sería el alias del diseño. ¿Qué permite evaluar el alias? Permite determinar qué efectos son similares. Me explico. Hay un efecto principal o algunos efectos principales serán alias de otros efectos, otras que serían interacciones de dicho experimento. Me explico con la siguiente tabla. La importancia del alias, que repito, la interacción mayor dentro del experimento. Por lo general se toma la interacción mayor dentro del experimento. En esta tabla, obsérvese cómo se obtiene el alias de cada uno de los factores. Veamos, tomemos el efecto principal A. La multiplicamos por el alias que acabamos de tomar como patrón, que es el alias menos A, B, C, D, E. Al momento de multiplicarlo, ustedes van a matemáticamente se va a obtener menos A al cuadrado, B, C, D, E. A al cuadrado es la identidad, por lo tanto al final quedaría B, C, D, E. En conclusión, el efecto A sería el mismo efecto B, C, D, E. Así realizamos para todo, ¿no? Si tomamos B y multiplicamos por el alias, esa multiplicación va a generar, recuerden que el momento de multiplicar queda B al cuadrado, cuando se trata de alias, se identifica como la identidad, quedaría A, C, D, E negativo, por lo tanto, el efecto de B será el mismo efecto de menos A, C, D. Y así sucesivamente. Eso simplifica enormemente el experimento, porque con el solo hecho, por ejemplo, de evaluar el efecto de A, ya estás evaluando el efecto de esta interacción de 4 factores. O, por ejemplo, cuando evalúes el efecto de CD, estás evaluando el efecto de menos ABE. Esa es la importancia de tener el alias en un diseño fraccional. En este experimento, este caso de estudio del aceite, se tomó una réplica para cada una de las combinaciones evaluadas. Aquí están las combinaciones. Recuérdense que hay 5 factores, ¿no? Aquí están las interacciones, ya sea dobles o triples, y efectos principales, ¿no? A, B, C, D. No todos los efectos aparecen, no todas las interacciones aparecen, por lo que acabamos de explicar.
En el momento de desarrollar el experimento, se toma una sola réplica para cada una de los efectos y de las combinaciones, mejor, que observan en la tabla. Y recuérdese que obteniendo las réplicas y utilizando la tabla de signos, podemos evaluar los contrastes. Y ya teniendo los contrastes, se calcula la suma de cuadrados, se calculan los efectos. Por ejemplo, hallar el efecto o el contraste de A mejor, dado el efecto de A. ¿Qué tenemos? Tenemos 63, que parte del alias, que sería menos 63, A, recuérdese que A está determinado por 21, aquí está el efecto de A, ¿no? Positivo. 21 que es positivo, y aquí está donde 63 negativo. Tenemos menos 36, tenemos más 99, tenemos menos 24, y así sucesivamente, sumas y restas cada uno de los respuestas dependiendo del signo que tenga el efecto, y obtenemos el contraste. En el caso de A es 60, en el caso de CB, habría que tomar el C y el B, mira, y evaluar, por ejemplo, en el caso de 21, cada uno de los efectos generados en CB. Así se realiza para CE y para DE, ¿no? Obsérvese que 63 siempre lleva el signo negativo. Están los efectos, todos son negativos para ese valor, esa réplica en este caso. Una vez obtenidos los contrastes, ya es claro para ustedes cómo hallar la suma de cuadrados. Se toma el contraste, se eleva al cuadrado y se divide entre 2 a la k menos 1, ¿no? Recuerden que aquí es 2 a la k menos 1 porque estamos en un experimento 2 a la k menos 1 por n, donde n es 1, es una sola réplica. O sea que el primero sería 60 al cuadrado sobre 2 a la 5 menos 1 por 1. O sea, 60 al cuadrado entre 2 a la 4. Ese resultado de tomar el contraste, elevar al cuadrado y dividirlo entre 2 a la k menos 1 por n, genera la suma de cuadrados. Esta sería la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, así se hace para cada uno. Recuerden que en el caso del efecto, se toma el mismo contraste, y en este caso, en el momento de hacer la división, ustedes tendrían que elevar el 2 al cubo, ¿no? Para obtener el efecto. Porque en la formulación de efecto, recuerde que la formulación original es contraste sobre 2 a la k menos 1 por n. Esa es la forma de dar el efecto. Pero como aquí se tiene un diseño fraccionado 2 a la k menos 1, cuando ustedes encuentren el efecto para un diseño fraccionado, es tomar el contraste, dividirlo entre 2 a la k menos 2 por n. Porque el diseño original es 2 a la k menos 1. No cuando ustedes tengan el diseño 2 a la k, que es claro que para hallar el efecto de un diseño 2 a la k, no el del fraccionado, sino 2 a la k, es el efecto sobre 2 a la k menos 1 por n. Entonces, de esa manera, encontramos el efecto y encontramos la suma de cuadrados. Y es claro para ustedes que la suma de cuadrados totales es tomar cada una de las observaciones, elevar al cuadrado, restar el total general al cuadrado sobre 2 a la 5 menos 1 por el número de réplicas, repito que es la unidad en este caso. Esto da la suma de cuadrados totales. Ya es claro para ustedes cómo hallar la suma de cuadrados de cada uno de las combinaciones que se desarrollaron en el experimento.
Y teniendo la suma de cuadrados totales, hay una forma de establecer la importancia o qué tan significativo es cada uno de los efectos. Y es, por ejemplo, calcular un porcentaje. Por ejemplo, 2.17 eh, por ciento equivale a la contribución de 225 del total de 10.363. Y así sucesivamente, ¿no? Uno puede obtener el porcentaje de contribución. Y es una manera muy simple de evaluar cuál de los efectos principales son los más significativos. Por ejemplo, tiene una contribución del 76.43%, o sea, es un factor significativo dentro del posible modelo. Le sigue el factor B, que tiene el 15.05%, o sea, son los que mayor contribuyen en la respuesta. Recuerden que la respuesta en este caso es el rendimiento del aceite. Obviamente, a través de lo que acabamos de indicar, hemos dicho que B y E son los que mayor contribuyen, se presenta el modelo. Este es el modelo estimado. Es claro para ustedes que el coeficiente es tomar el efecto y dividir entre 2, ¿no? El efecto de B es 19.75 entre 2. Este efecto de B fue evaluado bajo la fórmula de contraste, 19.75. Y el efecto de E es 44.50 entre 2 y genera el coeficiente. En conclusión, el modelo es la ecuación que aparece en la parte inferior, pero recuérdese que x2 y x5 en este modelo toma valor de -1 y 1, o sea, el nivel bajo, -1, y el nivel alto, 1. Pero si ustedes lo quieren llevar ya desde el punto de vista de las variables originales, este x2 que está representando el factor B, y recuerden que el factor B concierne a la temperatura, que oscila entre 25 y 95. Si ustedes quieren la variable original de este factor B, tendrían que hacer lo siguiente. Este x2 es igual a la temperatura menos el promedio del nivel alto más el bajo entre 2, el promedio, que sería el nivel alto más el nivel bajo entre 2. En el numerador aparecerá temperatura menos ese promedio. Y en el denominador aparecerá el nivel alto de la temperatura menos el nivel bajo de la temperatura entre 2. Esa diferencia sería entre 2. Y observen, ya se tiene el modelo ajustado a las variables originales. Así como aparece, no, recuerden que no, x2 y x3, así como se presenta, las variables son -1, o los valores que toma la variable x, ya sea x2 o x5, es -1 y 1. Porque concierne a los niveles del diseño. Recuerden que estamos en un diseño 2 a la k -1, donde el número de niveles es 2 en cada factor. Entonces, esta es la estructura de cómo se desarrolla un diseño factorial fraccionado 2 a la 5 menos 1. Es el caso que estamos manejando. Obviamente habrá otros diseños fraccionados. Todo eso, cuando se construye el modelo, obviamente la idea es obtener un modelo que al final se pueda optimizar. Y optimizar el modelo puede ser que se determine un máximo para la variable respuesta Y o un mínimo, dependiendo del interés del ingeniero. O un máximo o un mínimo de esa variable de interés. Obviamente, cuando se maneja un modelo de superficie de respuesta, las técnicas que vimos anteriormente
son las técnicas aplicadas para obtener esa optimización del modelo. Como les dije hace un momento, la idea es minimizar o maximizar esa variable respuesta. Como todo modelo, hay un error aleatorio que se conoce como ruido, y obviamente ese error proviene de una diferencia entre el valor observado con el valor ajustado por el modelo. Entonces, uno espera que ese error se minimice, ¿no? Obviamente, cuando se construye un modelo mediante ajuste de superficie de respuesta, ese modelo no necesariamente implica una linealidad, ¿no? Un modelo lineal que se conoce, que habitualmente es el más sencillo. Puede ser o se puede plantear dentro del modelo de orden superior, un modelo polinómico de orden superior. Por lo tanto, el ingeniero como tal debe ajustar ese modelo a las condiciones que él considere suficientes para que esa variable respuesta sea la óptima. Puede que exista en el modelo una curvatura, obviamente, ya estamos hablando de un modelo cuadrático, ya en términos generales, de un modelo polinómico de orden superior. Este es el caso cuando se establece de segundo orden, que es la ecuación que ustedes ven en la parte inferior. La idea, si existe una curvatura, es que se comporte como se presenta en la gráfica, ¿no? Un modelo polinómico. Afortunadamente con los software podemos desarrollar estos modelos en forma rápida. Bueno, hay una metodología para llegar al óptimo en ese tipo de modelos. La metodología que les voy a presentar o les voy a enviar en Excel, pero igual el software, esta gráfica lo realiza, se conoce como el método de máximo ascenso o el ascenso más pronunciado. Es una metodología, obviamente, que te permite, fijando unos factores y variando uno de ellos, a una respuesta óptima. Y recuerden que respuesta óptima puede ser una maximización o una minimización de dicha respuesta. Entonces, este es el método más aplicado, que es un método que afortunadamente también esta Graphy lo posee. Es claro que para ese tipo de modelos, cuando se trata de un modelo de primer orden, los contornos de la variable respuesta son líneas paralelas, como se observó en la gráfica anterior, líneas paralelas. Veamos un caso. Este caso lo observamos o lo presentamos en secciones anteriores, que era el caso del dron, en donde se presentaban unos factores. Aquí vamos a tomar dos de ellos simplemente, la longitud y la potencia del motor. Se estructuró el modelo. Este es el modelo construido del tiempo de vuelo del dron. Aquí están las variables originales, como yo les había comentado hace un momento. Uno reemplaza por las variables originales. Obviamente, aquí el factor I está representando la longitud y el factor, para hablar de factor, ¿no? La variable I está representando la longitud y la variable J está representando la potencia del motor. Obviamente, ¿qué me está indicando aquí en este modelo? Que el efecto principal de A y de B son significativos y la interacción también. Vamos a un modelo saturado.
Este modelo se puede simplificar, obviamente, simplificar mucho más. Al final, dado unos valores de cualquiera de las variables, fijando una de ellas, ustedes estructuran el modelo, ¿sí? Uno puede dar, fijando el valor de J que está representando, recuerde, la potencia del motor. Por ejemplo, eh, fijar la potencia del motor en 420, ya que ustedes deben fijar en un valor que esté entre 400 y 450, ¿no? Ustedes no pueden tomar el modelo para una potencia del motor por debajo de 400 o por encima de 450. Tiene que estar en ese rango de nivel, porque el nivel bajo es 400, el nivel alto 450 y el modelo se construyó bajo esos lineamientos. Entonces, si uno fija la variable J, que es la potencia del motor, en 420, por decir cualquier valor, uno puede ir modificando la longitud de la hélice en este motor y observar cómo cambia el tiempo de vuelo. Si se maximiza, que es el caso del Tron, maximizar el tiempo de vuelo, o se presenta una disminución de dicho tiempo. Esa es la forma del método del ascenso pronunciado para obtener la optimización. Este es un experimento que se realizó con estas réplicas de, aquí se maneja ahora 3 factores con 3 réplicas y se quiere evaluar mediante diseño factorial, ¿sí? Porque no estamos hablando de fraccionado, sino factorial, y ajustar a un ajuste de superficie de respuesta y obtener el valor óptimo, ¿no? Del tiempo de vuelo. Esto es el resultado que se desarrolló en Excel, cómo se obtiene la optimización, pero eso lo vamos a ver ahora en esta gráfica. Este es el gráfico de contorno. Aquí se establece el tiempo de vuelo. Cada una de las líneas, obsérvese que está representando un tiempo de vuelo. La idea es maximizar el tiempo de vuelo, ¿no? Por ejemplo, aquí el máximo en 51. Se ubica ese máximo, pero bajo las condiciones de una potencia de motor y una longitud de aleta determinado. El mismo stack graphic le genera el punto máximo de optimización o la optimización del modelo. Veamos el stack graphic. Estos son los datos, como explicamos en la clase pasada, de un diseño fraccionado. Aquí ya está el diseño establecido. Recuérdese cómo hallar este diseño, cómo aleatorizar. Uno va a mejorar, crear diseño, diseño nuevo. Ahí le debe salir una ventana que dice cribado. Uno indica cuántos factores, en este caso 3 factores. Y obviamente le asigna a cada factor su denominación, ¿no? El factor A, la longitud, el factor B, la marca de la batería, o el factor C, por ejemplo, la potencia del motor. Y esta es la forma de hacerlo. Una vez que ustedes aleatorizan, obviamente los niveles por defecto aparecen -1 y 1, ¿no? Pero ustedes, como ya tienen conocidos los niveles, para el factor A, le dicen, en vez de ubicar -1, colocan 4000, y el factor B y el +1 colocan 5000. Cuando tomen el factor B, que se refiere a la capacidad del motor, en el nivel bajo -1 no colocan -1 sino 400, y en el nivel alto que dice +1 colocan 450. Y en el factor C, que es la longitud de la hélice, en -1 colocan 8 y en +1 colocan 10. Una vez que ustedes le dan a aceptar, él aleatoriza, tal y como se presenta aquí, y
lo que se hizo posteriormente es asignar a cada una de las combinaciones aleatorizó, perdón, que aleatorizó su correspondiente valor de respuesta. Por ejemplo, aquí está el nivel bajo de A, el alto de B y el alto de C. Si está el alto de B y de C, es BC. Entonces se toman todos los valores de BC. ¿Me explico? En el caso, si me permite, y si existe aquí, estoy mal, es este. Obsérvese que aquí están los niveles. Bueno, parece que es. Esperemos que sea, ¿no? Aquí están las réplicas, pero igual, si por ejemplo este sería BC, el alto de B, el alto de C, pero el bajo de A, por eso es BC. Entonces usted tendría que ir donde dice BC, obsérvese, donde dice BC, 6, 6, que sería la primera réplica, ¿no? En BC, 6 sería la primera réplica. La segunda réplica, que es 5, aquí en donde dice bloque está la réplica. Esta es la réplica 1 para esta combinación. Ustedes van a la réplica 2, aquí está la réplica 2 para esa misma combinación y colocan 5, que sería el siguiente valor. Y 5.4, que es la réplica 3, aquí estará la 3 para esa misma combinación, 5.4, y así sucesivamente, ¿no? Una vez el, el software StatGraphic aleatorice estas combinaciones. Ya aleatorizado, ya asignado las variables respuestas en dichas combinaciones, vamos al StatGraphic, le decimos mejorar, analizar diseño, tomamos tiempo de vuelo, obviamente ya el StatGraphic sabe y conoce que es un diseño 2 a la K, y estos son los resultados. El diagrama de Pareto, recuerde que está acorde con la tabla de análisis de varianza. Aquí nos dice que el factor B, que es la capacidad del motor, el factor C, que es la longitud de la hélice como efectos principales, son significativos y tienen un efecto positivo. ¿Qué significa? Que están directamente proporcionales a la variable de respuesta. Me explico. A medida que aumenta la capacidad o aumenta la longitud de la hélice, aumenta el tiempo de vuelo. Sin embargo, la interacción AC, que se refiere al caso de la marca de la batería y la longitud de la hélice, esa combinación de marca de la batería y longitud de la hélice, esa interacción como tal, que es la combinación, tiene un efecto negativo y es significativo. Obsérvese que puede que exista un encubrimiento con respecto al factor A, ya que A no aparece como significativo, pero sí aparece cuando está interactuando con el factor C. Entonces puede haber un encubrimiento con respecto a A. ¿Qué se recomienda? Que cuando se estructure el modelo, el factor A no sea eliminado de dicho modelo. Esa es la recomendación que muchos autores eh, sugieren. Aquí está la tabla de análisis de varianza, que está acorde con lo presentado en el diagrama de Pareto. Obsérvese que aquí factor A no es significativo, dicho p-valor está por encima de 0.05, pero ya sabemos que dada la interacción AC puede haber encubrimiento con respecto a ese factor A. El factor B es claramente significativo, tiene un p-valor muy por debajo de 0.05, igual que el factor C. Veamos los coeficientes de regresión. Estos son los coeficientes de regresión del modelo. Ya simplificado, ¿no? Este es un modelo saturado. Aquí están todos los efectos principales y las interacciones. Es un modelo saturado. No, obviamente ustedes necesitan, basado en el análisis de la tabla de análisis de varianza o el diagrama de Pareto, simplificar el modelo con el propósito de que sea mucho más expedito la estimación del tiempo de vuelo en este caso.
Veamos si existen correlaciones entre las variables. Acuérdense que cuando se estructura un modelo, uno espera que no exista relaciones entre las variables que se consideran, entre comillas, independientes. Efectivamente, afortunadamente no hay relaciones entre esas variables, porque obviamente eso reduciría la eficiencia del modelo, lo que se le conoce como multicolonialidad entre las variables. Una variable está explicando la otra. Afortunadamente en este caso no se presenta. Aquí están las predicciones. Está el valor observado, el valor ajustado por el modelo y el intervalo de confianza. Recuerde que el observado y el ajustado por el modelo, esa diferencia genera lo que es el error aleatorio. Esto, las dos últimas columnas, como les dije hace un momento, son el intervalo de confianza que establece el modelo cuando estima la respuesta basado, obviamente, en las condiciones que se presentan en el modelo. Por otro lado, la ruta de máximo ascenso, lo que yo les había comentado hace un momento, el ascenso más pronunciado, que es la optimización, ¿no?, del modelo. Buscar la optimización. Por ejemplo, vamos, en este caso, tiempo de vuelo. Obsérvese en esta parte, ¿no? Aquí se dan cuenta que empieza a aumentar 408, 417 y de repente baja, ¿no? Entonces aquí hay una especie de curva, pico. Aquí también aparece, posteriormente, perdón, empieza a aumentar. Después de 414 también empieza a aumentar. Aquí disminuye, pero empieza a aumentar. Después disminuye y después empieza a aumentar nuevamente. Eso significa que es un modelo que posiblemente tenga varias optimizaciones, ¿no? Pero ustedes, o varios máximos, ¿no? Pero ustedes pueden en el stack gráfico obtener la optimización del modelo. El modelo me está diciendo que es óptimo cuando se toma una marca de batería de 4000 con una capacidad de motor de 450 y una longitud de vuelo de 10, ¿no? Ese era lo óptimo. Aunque para un ingeniero posiblemente desee buscar mediante el camino de máximo ascenso unos valores intermedios que te optimicen mucho más Trump, para este caso. Obviamente, optimice mucho más implica un tiempo de vuelo mucho mayor. Aquí el tiempo de vuelo que te indica bajo estas condiciones es 5.35. Ustedes al comparar con el criterio de máximo ascenso no llega a este valor. Entonces, se puede concluir que bajo estas condiciones, si me llega un tiempo o valor máximo de 5.35, serían las condiciones ideales para el proceso. Yo les presento aquí en el Excel, perdón, también eh, el, el mismo ejemplo, pero aquí tengo otros valores, ¿no? Tengo otros valores sobre el tiempo de vuelo. Y se establece también para dos factores, no para tres, sino para dos factores. Y aquí están los puntos centrales. Recuerden que cuando hay una sola réplica, yo les había indicado la clase o la sección anterior que cuando se tiene una sola réplica, algunas veces es complicado encontrar la varianza del error o estimar la varianza del error. Por lo tanto, se puede evaluar
algo que se llama puntos centrales. Aquí se evaluaron 5 puntos centrales en donde se pudo desarrollar el experimento. Aquí les genera la tabla de análisis de varianza para este experimento y de este lado, en la parte inferior, aparece el método de ascenso pronunciado para obtener la optimización de dicho modelo. Por ejemplo, aquí le da el tiempo de vuelo, 40.9. El máximo se presenta aquí, en estas condiciones, donde para este ejercicio, ¿no? Que aparece en Excel, donde la longitud de la hélice es 6.5 y la potencia del motor 402. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Y el pero es que se hizo el experimento para una longitud de hélice que estaba entre 8 y 10, si no estoy mal, 8 y 10, tal y como aparece aquí. Entonces, algunas veces, como este caso, el óptimo, como yo les dije, hay varios máximos, si recuerdan, hay varios máximos. Y, por ejemplo, ese máximo no nos permite a nosotros, si las condiciones de diseño del dron indican, según posiblemente los consumidores de dicho producto, eh, desean un dron entre 8 y 10 en su longitud de la hélice. No desean un dron con una hélice muy por debajo de estas condiciones de diseño. Por lo tanto, es claro que para este tipo de metodología de máximo ascenso uno tiene que partir del hecho de que se está evaluando en esas condiciones, entre 8 y 10 y no menores a 8. Estos son los criterios de máximo ascenso. Aquí les presento también en Excel cuando hay réplicas para 3 factores y replicado. Aquí no hay o no existe puntos centrales. Establece obviamente la tabla de análisis de varianza y también el criterio del máximo ascenso. Aquí están las variables respuesta basado en esos criterios. Esto es concerniente ya a todo lo que habíamos desarrollado en diseño experimento. Hemos llegado a la parte final. También es importante indicarle que voy a cerrar aquí un momento para indicarle, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar diseño fraccionado 2 a la K-1, igual que el diseño 2 a la K, que desarrollamos en sesiones anteriores. Uno dice diseño nuevo, de cribado, por ejemplo, que sean 3 factores, que vamos a aceptar. Vamos a asumir que son los mismos criterios del anterior, ¿no? Que vamos a colocar el motor, eh, 4.000 a 5.000. Vamos a decir que el factor B es la longitud, puede ser la longitud de la... Y vamos a decir que está entre 8, 10. Bueno, lo del motor, creo yo, 400 y 450. Vamos a tomar el mismo criterio. Y la batería. La batería como C. Y vamos a escribir 4.000 y aquí 5.000 amperios. Para aceptar, la variable es el tiempo. La variable respuesta es el tiempo. Le vamos a aceptar. Y aquí, si ustedes aceptan inmediatamente, este es un diseño 2 a la K. Pero ustedes dicen, bueno, yo voy a trabajar con el fraccionado. Entonces, aquí está el fraccionado, 2 a la 3 menos 1, que tiene resolución 3, ¿no? Al aceptar. Aquí le dice cuántas réplicas. Por ejemplo, yo puedo decir, hombre, yo voy a hacer 3 réplicas. Entonces,
es claro que aquí hay que colocar 2 para que genere el número de réplica, ¿no? Uno le da, aquí es, puedes aleatorizar el número. Aquí están los puntos centrales, como habíamos recordado la clase pasada, dónde se ubican los puntos centrales. Si tú necesitas puntos centrales, aquí desarrollas los puntos centrales y le das el número de puntos centrales que vas a desarrollar el experimento. Le damos a aceptar y él inmediatamente hace la aleatorización. Ustedes lo único que tienen que hacer es desarrollar el experimento. Recuerden que hay 3 factores. En este caso, hay 3 factores y replicado 3 veces, ¿no? 3 factores y replicado 3 veces. ¿Eso qué indica? Que si ustedes hubiesen hecho un experimento normal con 3 factores y replicado 3 veces, o sea, un diseño de 2 a la 3 con número de réplica de 3, el diseño original hubiese sido 24 réplicas. Pero ustedes están haciendo un diseño 2 a la 3 menos 1, un medio, que significa que van a reducir a la mitad ese número de réplicas. O sea, aquí sería 12 réplicas y construyes el experimento bajo esas condiciones de 12 réplicas. Miren que desde el punto de vista de ingeniería estás disminuyendo costos y tiempo en el experimento, porque estás reduciendo el número de réplicas. Simplemente ahora es asignar los tiempos para desarrollar. Voy a colocar unos valores de tiempo en forma aleatoria, ¿no? Y basado en esto, desarrollamos. Viene simplemente analizar el diseño, ¿no? Ahí está ya el diseño. Es un diseño 2 a la menos 1. Tiene todos los criterios que ustedes observaron hace un momento, ¿no? Aquí aparecen que no hay salida de efectos confundidos, pero obviamente, como inventamos la información, ¿no? Puede que algunas gráficas no salgan, obviamente, porque cuando hay factores confundidos, algunas de las gráficas no salen. Entonces, si hubiésemos tomado un experimento real y hubiésemos encontrado los efectos reales de dicho experimento, posiblemente la respuesta hubiese sido otra. Pero este es el procedimiento a seguir. Cómo desarrollar un diseño de una cámara. Por lo menos debe dar la optimización. Debe dar la optimización, por lo menos, para el tiempo de vuelo. Obviamente, si da una optimización, implica que hay un modelo detrás de eso. Y un modelo adecuado, ¿no? Porque afortunadamente aquí aparece con un R cuadrado de 73.81, que es un modelo, no es que sea muy bueno, pero es un modelo regular. Y que la longitud, que es el efecto principal, en este caso B, y la interacción AC, ¿no? Observen que aquí está el alias, ¿no? Ambas condiciones, tanto la longitud como C, como la interacción AC y AB, para este experimento que desarrollamos aleatoriamente, es un efecto negativo dentro del experimento. Bueno, esto sería todo concerniente a diseño de experimentos. Si hay alguna pregunta, por favor. No, profe. Bueno, entonces, como es la última clase, creo yo que no sé si les recalqué en el SIGBIC cuándo es la evaluación. Si alguien lo vio, eh, y si no está, yo les voy a
obviamente a presentar la evaluación de diseño experimento. Entonces, esa evaluación, tal y como hemos desarrollado en las anteriores evaluaciones, se va a hacer en parejas. Esa es la evaluación final, ¿no? Se va a hacer en parejas y este fin de semana posiblemente ya se presente la segunda nota. La tercera nota o la nota final ya es, obviamente, se presenta en septiembre, que es la evaluación final. Entonces yo le ubico aquí cuándo es la fecha. Lo más probable que sea en las primeras semanas de septiembre. La primera o la segunda semana de septiembre. Digamos, puede ser el día 7 de septiembre, la fecha para la evaluación final. Repito, en parejas. Entonces, tomen nota de dicha fecha, ¿no? 7 de septiembre. Viernes 7 de septiembre. No, es el lunes, ¿no? Lunes Ah, 7 sí, perdón. o martes. Un momentico. Déjame, porque septiembre Es no. lunes, 8 profe. es, no, 8 de septiembre, porque tenemos que estar acorde con la fecha. Ah, ok. 8 de Martes septiembre. 8 de septiembre. 8 de septiembre, por favor, tomen nota. Evaluación en parejas de el parcial final. ¿Qué temática? Diseño fraccionado, diseño 2 a la K, lo que hemos desarrollado en las últimas secciones. Entonces, se entregará una información real y ustedes realizarán el diseño experimento con las respectivas conclusiones, ¿no? Recuerden que no me interesa tanto que ustedes utilicen el software, porque al final yo sé que el software le va a generar con exactitud los resultados, ¿no? A mí me interesa el análisis que hagan de dichos resultados, que es lo que considero yo eh, el aspecto más importante dentro de la evaluación. Porque uno tiene como ingeniero es ser consistente con lo que se presenta en la parte experimental. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Esperemos vernos ese 8 de septiembre y por favor cuídense mucho. Bueno, profe, muchas gracias. Igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, profe. Vale, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta mañana. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien.